Bueno, pues otro vídeo más. Estamos hoy en un sitio impresionante. Estamos encima de una montaña, en toda la cumbre. Mirad qué vistas, es fantástico. Ya estuvo aquí el amigo Alfons con el indicativo Eco Alfa 3 Tango Eco. Y nos gustó tanto el sitio que dijimos la próxima vez que podamos iremos nosotros también allí. Es increíble, mirad qué vistas. Mirad qué precipicio hay aquí. Es increíble, un sitio precioso, la verdad. Lleva todo el día lloviendo, no hemos tenido mucha suerte. Hace un poco de frío, hay bastante estática, con lo cual acabaremos relativamente pronto. Ahí tenéis el dipolo. Ahí tenéis la ermita. Y bueno, Chari está ahí en el pórtico de la ermita, que ahí estamos protegidos del viento, del sol cuando ha hecho un poco de sol, y de la lluvia, porque también ha llovido un poco. Está el tiempo aquí loquísimo. Así que es lo que hay. Pues aquí está Chari operando. Aquí está la emisora. Eco Alfa 3 Radio, Kilo Mike, desde Eco Alfa, Florida, 0846. Mike Víctor Lima 1459 y Eco Lima 152, Cuarteta. Bueno, seguimos por el otro sitio que también es muy bonito. Veis las vistas que hay, es increíble. Por el otro lado lo mismo. Aquello que se ve allí ya es el Pirineo, el Prepirineo. Estamos bastante lejos de casa, pero bueno, ha merecido la pena. Aquí ya tenéis la parte trasera de la ermita, una ermita bastante grande, la verdad. Y bueno, se ve desde prácticamente desde 20 kilómetros la hemos visto, o sea que es un sitio altísimo, impresionante, guapísimo. Vamos, que ha merecido la pena. Eso sí, llegar aquí es un infierno. Hay un camino de piedras y de historias que es demasiado. Así que ya está. Bueno, pues la actividad prácticamente está acabada, llevaremos cerca de 300 contactos. Esta tarde la propa bien, esta mañana ha sido patética. Eco Alfa 5, Víctor Charlie, buenas tardes, 59. Un abrazo, que vaya muy bien, 88, Eco Alfa 3 Radio, Kilo Mike, Cuarteta. Eco Alfa 3 Radio, Kilo Mike, desde Eco Alfa, Florida, 0846. Mike Víctor Lima 1459 y Eco Lima 152, Cuarteta. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Un abrazote y hasta la próxima.